Abandonamos ahora los filósofos de la naturaleza y siempre dentro del grupo de los filósofos presocráticos nos vamos a ocupar de Pitágoras, filósofo en el cual encontramos una mezcla de dos componentes, uno más cercano a la ciencia y otro a las religiones mistéricas, sobre todo al orfismo. Vamos a comenzar por el primer aspecto. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué trae de nuevo la filosofía de Pitágoras? Y vamos a referirnos a la respuesta de Hegel. Dice Hegel que con él se produce la transición de la filosofía realista a la filosofía intelectual. Esta es una manera de ver las cosas muy al estilo hegeliano, que entiende la evolución del pensamiento como según estadios que van desde lo más cercano a la materia sensible hacia lo más espiritual. Pero en este caso no le faltan razones. Explica Hegel que mientras los jónicos buscaban el principio de todo en algo material, y así también lo entendía Aristóteles, que por eso llamaba a aquellos primeros filósofos de la naturaleza. Con el pitagorismo lo absoluto se busca no bajo una forma natural, sino como algo espiritual. La tesis central del pitagorismo dice que el número es la esencia de todas las cosas y que la organización del universo en su conjunto se haya determinado por un sistema armónico de números y de relaciones entre ellos. Esto lo dice Aristóteles sobre Pitágoras, ¿no? Y su concepción del número. Toma así esta idea, parece bastante difícil de interpretar, sobre todo si, como los filósofos naturalistas, viéramos en el número, viéramos que esta sentencia entiende que el número es la materia de que están hechas todas las cosas. O sea, lo que Aristóteles llamaba la causa material. Porque bien sabemos que el número no es materia, no es algo sensible, sino que se trata de un ente ideal, de una creación de nuestra mente. Por eso, cuando Pitágoras dice que el número es el principio de todas las cosas, lo que está diciendo que es una forma de organización dada entre los entes. Esta interpretación parece adecuada si nos atenemos a la segunda parte de la sentencia, donde se habla de un mundo entendido como conjunto de entes numéricamente relacionados, o sea, como un sistema armónico de relaciones, donde la realidad aparece entendida no en su calidad de materia, sino de forma u organización. El mundo como organización significa un salto cualitativo. Por ejemplo, en Hegel, para quien la historia del espíritu consiste en el avance de la conciencia desde la percepción inmediata sensible hasta las más altas cimas del pensamiento especulativo, se entusiasma con este pensamiento, le parece sorprendente, una afirmación que echa por tierra de golpe todo lo que hasta entonces se había considerado esencial, la cosa misma, lo material, lo sensible. Significa, sobre todo, liberar el pensamiento de sus trabas, o sea, la dependencia de lo sensorial y la necesidad de la experiencia. Habíamos dicho que la sabiduría de Pitágoras era una mezcla de ciencia y creencias religiosas. Entonces, tenemos que abordar ahora esa otra faceta, sobre todo en lo que se confunde y mezcla con el orfismo, esa, esa religión mistérica.
Hay una común creencia en el origen divino del alma y en un pecado, una falta, que las almas deben expiar en la cárcel del cuerpo, pasando de uno a otro en un ciclo de varias vidas hasta alcanzar la total purificación. Acá también hay una idea de transmigración de las almas, que también venía de Egipto. Todos estos temas están contenidos en el mito de Perséfone. El pecado o falta es el rapto de la ninfa por el dios Plutón. Y contiene también la referencia al germen de un orden cíclico, el ciclo de las estaciones, que marcan la aparición y desaparición de Perséfone. O bien los ciclos de las almas que transmigran de especie en especie hasta el retorno a su origen divino. Hay leyendas que atestiguan la creencia de Pitágoras en la transmigración de las almas, la historia en que asimismo se atribuye un origen divino, porque sí, Pitágoras como personaje está también rodeado de todo un halo de leyendas, y una de ellas dice que él se atribuye a sí mismo un origen divino y que luego había transmigrado a la especie humana. A esta altura de estos encuentros, me parece oportuno agregar algunas referencias bibliográficas que puedan complementarlos. En primer lugar, para el capítulo de la versión de los poetas, fundamentalmente leer la Ilíada, no toda la Ilíada, sino por lo menos unos primeros capítulos, donde se puede apreciar bastante la relación de los griegos con los dioses y también algunos valores éticos que regían a la vida de los griegos antiguos. Luego, para todo lo que tiene que ver con el origen mismo de la filosofía y también del pasaje del mito al logos, el rol de las religiones, se puede consultar al propio Aristóteles en su Metafísica. Y ya a partir de los filósofos de la naturaleza, una obra que es muy importante, muy interesante de consultar es la de Rodolfo Mondolfo, El pensamiento antiguo, donde él recopila las frases de los pensadores antiguos y donde se puede encontrar, por ejemplo, los fragmentos de Heráclito, que son muchos, es del que se ha conservado más fragmentos, o bien el poema de Parménides. También estos últimos, tanto los fragmentos de Heráclito como el poema de Parménides, se pueden hallar en PDF gratuitos que se pueden bajar de internet. Aquí también se puede consultar la metafísica de Aristóteles y la obra de Hegel, la historia de la filosofía, donde nos encontramos con el caso de un pensador que interpreta el devenir de la filosofía acorde con su concepción de la historia de la humanidad, como un desarrollo que va desde la pura materia hasta el espíritu absoluto, cosa que después vamos a ver con más detalle cuando veamos Hegel, pero ya empezamos a ver cómo esto se manifiesta en su historia de la filosofía. Por último, les voy a dejar acá abajo mi libro Los griegos en escena, en una versión de PDF, de pura manufactura, pero también porque la editorial Eudeva va a sacar, o ya ha sacado, una versión digital del libro justamente Los griegos en escena, que yo pretendo con estos encuentros llevar a la oralidad. Allí también se pueden encontrar estas referencias bibliográficas con más detalle y algunas otras.
Por el momento eso es todo y prometo que cuando sea oportuno, después de estas charlas, voy a agregar estas referencias bibliográficas, siempre que sean necesarias.